Estás viendo Continuamos en este espacio que ha dispuesto TVS, el supercanal del Centro para todo el Estado de Aragua. Pueden enviar sus preguntas, sus interrogantes a nuestro especialista, el doctor Diego Rivero. Estamos conversando de forma amplia sobre el COVID-19. 0243-200-6700. 0243-200-6700. Hemos recibido algunas interrogantes a través de las redes sociales. Estamos ampliando la información en torno a que no existe hasta la fecha no existen medicamentos aprobados para el tratamiento del COVID-19. Sin embargo, cuando hay distintos niveles de la infección, usted me corrige, doctor, cuando el paciente está hospitalizado existen algunas complicaciones. Estamos hablando de los anticoagulantes, estamos hablando de los corticoides por la inflamación, entre otros medicamentos, los antibióticos, pero estos, para el conocimiento de todo el público, o reiterado, porque esto ya ha sido conversado, no están aprobados para el tratamiento de COVID-19, sin embargo se emplean. ¿Cómo es esta situación en Venezuela, en el estado de Aragua, lo que usted recibe en su consulta? Por lo menos, como estamos hablando anteriormente a la interrupción, es que en la fase por lo menos de severidad se emplea mucho el Remdesivir, por ejemplo, que ha sido un medicamento muy difícil de conseguir en estos momentos. El Remdesivir es un antiviral, que simplemente lo que hace es frenar la multiplicación viral, ¿ok? Para resumirlo. Entonces, ha sido muy difícil. Sin embargo, ese medicamento no está aprobado 100%, ¿ok? O mejor dicho, está en fase experimental todavía. Sin embargo, si han visto, ¿ok?, que ha tenido un auge, ¿ok?, es como tener un auge por el mantenimiento o por la mejoría en adición a lo que son los esteroides, por ejemplo, la dexametasona, en los pacientes que tienen una severidad. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen síntomas severos, llega a una fase que se llama la fase pulmonar. Esta fase pulmonar está desencadenada por una inflamación severa a nivel bronquial. Hay una parte que se llama tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es como que una fase ya muy grave de la enfermedad, y es lo que ha pasado a la mayoría de las personas que han fallecido en los centros hospitalarios y en los centros privados, porque se llama la tormenta de citoquinas. Crea también esta cepa nueva, crea afección de lo que es el músculo cardíaco, creando como una especie de insuficiencia cardíaca o hipertrofia cardíaca que le produce síndromes coronarios agudos a los pacientes, infartos. Entonces, los medicamentos ya no pueden frenar esa parte de la tormenta de citoquinas. Sin embargo, hay un medicamento que es un anticuerpo monoclonal que es bastante difícil de conseguir, que tiende a frenar esta tormenta de citoquinas, y que son costosos. Ahorita lo que pasa es que también existe una alta demanda del Remdesivir, y por la alta demanda tiende a presentarse unos precios, unas especulaciones con respecto al medicamento, por encima de los $200 una ampolla, hasta $300 una ampolla del Remdesivir. Sin embargo, se ha escuchado que eso ha tenido regulación por parte del gobierno nacional. Pero bueno, el Remdesivir todavía está en fase experimental. Los anticuerpos monoclonales están en fases experimentales. Vuelvo y repito, hay tres pilares que son fundamentales en el tratamiento de los pacientes cuando tienen enfermedad leve, moderada o enfermedad severa. En este caso tenemos el pilar de la anticoagulación, ¿okay?, donde utilizamos el Clexane, por ejemplo, utilizamos la aspirina. Tenemos los corticosteroides y los antibióticos. Los antibióticos no se pueden utilizar de manera indiscriminada en pacientes que tienen enfermedad leve a moderada, porque tiene por lo menos la acitromicina, que lo toman muchos pacientes. Antibiótico, eso es para vías respiratorias superiores, pacientes que sufren por lo menos de rinofaringitis, sinusitis, etcétera, etcétera. No para afecciones pulmonares, no hace absolutamente nada a nivel pulmonar. ¿Okay? Existen otro tipo de antibióticos que sí tienen función, pero cuando tienen enfermedad severa.
Enfermedad leve moderada no hace falta tomar antibióticos. Pero todo esto es parte de, existe la incertidumbre, pero se está intentando, es el riesgo-beneficio, me imagino que es la evaluación del paciente. Correcto. Usted también hacía mención a la importancia de lo que muchos conocemos como el oxímetro de pulso. Muchas personas no tienen el acceso a este tipo de herramientas o de instrumentos. ¿Qué podemos hacer en caso de poder adquirirlo y por qué es importante? En tal caso que usted no pueda adquirir un oxímetro de pulso, usted puede medirse su frecuencia respiratoria. Aquellos pacientes que tienen una frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto, es un paciente que va a tener una saturación por debajo del 95%. Esos son unos parámetros. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro normal por lo menos puede ser entre 10 a 16 respiraciones por minuto, pero aquellos que tienen 30 respiraciones por minuto o mucho más, ya puede imaginarse que usted va a tener a través del saturómetro menos del 94 o 95% de la saturación. Ya se sabe que usted va a tener una insuficiencia respiratoria porque está respirando muy rápido. En el 94%. Menos del 94%. Menos del 94% las personas deben acudir a emergencia. Menos del 94%. El 94 al 95%. Hay unos estatutos a través de la Sociedad Venezolana de Infectología donde menos del 94% ya usted debe acudir a hospitalización porque se sabe que usted está creando una fase de inflamación a nivel pulmonar donde la hematosis, que es el intercambio de oxígeno, está disminuyendo. Entonces los pacientes tienden a producir muchos síncopes, muchos desmayos, creo que se llaman, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Ahí, tomando en cuenta este tema, ¿cuándo acudir a una emergencia? Tenemos entendido que no toda la población llega a desarrollar la enfermedad. Quiero que me explique esa clasificación de las personas que la pueden adquirir, la pueden transmitir, pero están asintomáticos, los pacientes graves, y cuándo acudir a una emergencia. Como venía diciéndote anteriormente, los pacientes que tienen están los susceptibles, los asintomáticos que ya están positivos con una PCR positiva, los sintomáticos leves, moderados, que ellos no tienen que acudir a la emergencia porque se supone que tienen pequeños síntomas leves y una saturación por encima del 95%, y están los pacientes severos. Ya cuando tú llegas a un paciente severo que tiene una saturación por debajo del 94%, tiene frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto, y tienes una dificultad respiratoria como tal, usted tiene que acudir a hospitalización, tiene que acudir a una emergencia. Ahí le van a hacer una evaluación con un protocolo de COVID. Ahorita es muy importante saber que todos los centros de salud tienen, así usted venga por un dolor en otra parte del cuerpo, usted puede, mejor dicho, le atienden con un protocolo para COVID. Porque obviamente no se sabe. Por ejemplo, los pacientes que tienen un síndrome diarreico agudo puede ser un síntoma preexistente para enfermedad, o mejor dicho, para agravarse un paciente por COVID. Entonces, este tipo de pacientes tienden a producir una secuela que es muy importante, por ejemplo, en Guillain-Barré, porque son enfermedades infecciosas. Entonces, es muy importante que acuda a la hospitalización, a la emergencia. Por eso. Entonces, aparte de eso, hay que prevenir lo que es la parte de la automedicación. La automedicación tiende a agravar mucho más los pacientes porque tiende a producir también lo que es tromboembolismo a nivel general. Estamos observando las imágenes, las situaciones en Venezuela, en el estado de Aragua, no solamente en los centros clínicos, sino también la presencia de muchas personas en la calle. ¿Usted considera, ante todo este conocimiento que ya hemos emitido y que es de conocimiento en el ámbito mundial, que se han relajado las medidas por parte de las personas? Porque existe un control de confinamiento por parte del gobierno de Venezuela y de otros gobiernos también en el mundo. ¿Qué considera usted en este ámbito? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil comparar porque obviamente nosotros sabemos que no somos un país desarrollado, ¿verdad? Donde no hemos tenido, por ejemplo, la mayor cantidad de vacunación posible, porque aquí necesitamos vacunar por lo menos entre 26 y 28 millones de personas. Por un lado, sabemos la situación que se está viviendo desde el punto de vista que muchas personas necesitan buscar alimentos, necesitan buscar lo que son los productos mucho más económicos y tienden a ir a poblaciones obviamente que son mucho más concurridas. Por ejemplo, aquí en Maracay, el centro de Maracay,
vemos, por ejemplo, todas las mañanas de lunes a viernes que se hacen colas de pacientes que no guardan distancia y muchas veces que tienen la mascarilla, por ejemplo, que no se cubren la nariz, solamente se cubren la boca. El lugar correcto. Eso por un lado. Entonces, ya aquí, obviamente, no estamos guardando ninguna medida de bioseguridad, ninguna medida el distanciamiento social aquí no se respeta ni en el transporte público. Correcto. Entonces, por ejemplo, vemos en otros países donde vimos una noticia ahorita de Israel, donde se hizo una vacunación masiva, ¿ok? Y ya la mascarilla no es que está prohibida, sino que usted ya no puedes utilizar mascarillas mientras estés en la calle o en sitios que sean abiertos. Ahora, si usted va para un sitio que es concurrido, te mandan a utilizar la mascarilla aún. Pero en este caso no lo podemos hacer porque ya sabemos que las poblaciones que se han vacunado solamente han sido tanto médicos, maestros, etcétera, etcétera. Ahora vamos a cumplir con una breve pausa comercial. En la próxima parte vamos a estar planteando, doctor, la efectividad de las vacunas, la inmunización en Venezuela. ¿Quiénes pueden ser vacunados? ¿Podrán recibir la vacuna los pacientes oncológicos en el caso de su especialidad? Vamos a conocer todo esto en la próxima parte. Recuerden nuestros puntos de contacto, el 0243-200-6700. No se aparten de nuestra sintonía. Ya regresamos.